Hemos estado hablando desde el día de ayer de todo lo que ha sido señalado en Puerto Vallarta con respecto al tema de abuso, al tema de explotación sexual infantil, esta etiqueta, esta alerta amarilla que se ha dado en el caso de Puerto Vallarta. Y bueno, para hablarnos sobre este tema el día de hoy está con nosotros Fernando Castro Rubio, él es presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Te saludo con muchísimo gusto en esta mañana, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. Con gusto saludarlos a ti y al auditorio. Fernando, pues nos gustaría mucho que nos platicaras en relación a todas estas acciones que están llevando a cabo pues algunos empresarios. Sabemos que todavía falta mucho por hacer, desde que pues en el caso de Estados Unidos que emite esta alerta amarilla por agresiones sexuales infantiles en la zona turística de Jalisco y Nayarit, pues se ha buscado evitar que se registren casos en esta región. Sin embargo, pues hay mucho por hacer. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Fernando? Sí, efectivamente es un tema que nos aqueja lamentablemente no reciente, sino desde hace varios años. Más o menos empieza esto en los 1990s y que lamentablemente ha venido proliferando aquí en la región de Puerto Vallarta con mayor incidencia. En el caso de Bahía de Banderas no ha sido tan significativo, de acuerdo al llamado a la autoridad. Sin embargo, todo nace a partir de la integración e involución de la sociedad, de la asociación de empresarios, con la presidencia de Jorge Villanueva. Él tuvo bien involucrarse junto con el Senado de la República en trabajos precisamente para mitigar ese tema. Y después en el camino encontramos con muchas asociaciones que a nivel nacional e internacional participan precisamente porque es un lastre que daña a la sociedad. Para caso muy concreto, la Fundación Paz, que es que lamentablemente es un joven jalisciense que tuvo y lo sufrió en Europa, y luego después él regresa y él promueve esta difusión, atención a las familias, y desde ahí nos involucramos. No solamente es en el plano social, es en el plano también económico que tiene una incidencia. Fuimos llamados el año pasado, en abril, para ser precisos, por el Consulado de Estados Unidos, en donde nos informó la anterior cónsul. Entonces dijo que era un tema que para Estados Unidos es fundamental porque Puerto Vallarta representaba un foco amarillo. Esto implicaba en consecuencia que si se pasaba la alerta a un foco rojo, iba a inhibir la llegada de turistas tanto de Estados Unidos como de Canadá. En atención aquí iba a ser señalado el destino como de atención especial y la gente que viniera aquí pudiera ser cuestionada de venir con esos fines, y para el gobierno de Estados Unidos es un delito altamente penado. También nos hicieron hincapié de las tareas que tenemos que trabajar conjuntamente con las autoridades, particularmente con el legislativo, en el que tenemos que impulsar una reforma del Código Penal, dado que en el caso particular de Jalisco no tenemos una tipificación específica que sancione y que castigue a quienes cometen este delito. Por otro lado, nos comentaron que nosotros podemos realizar denuncias, y este es un llamado a la ciudadanía, porque todos podemos, y más hoy en día, lo hemos comentado en otras emisiones, con un celular, con una cámara, podemos registrar acontecimientos que pueden dañar nuestra región. Es decir, el caso de gente mayor, 60, 70 años, que andan con niños de 10, 11, 12 años, pues obviamente no se acredita el parentesco, no hay una relación, una afiliación, y pareciera que estos son estereotipos que se presentan y que nosotros podemos detectarlos. De ahí que inclusive hay una certificación que muchos de los hoteles aquí en la región la están llevando a cabo. Lamentablemente esa certificación es voluntaria, no es obligatoria, y es también uno de los puntos que nos señaló el consulado, que tenemos que trabajar para que la certificación contra la explotación sexual infantil sea obligatoria a todos los prestadores de servicios turísticos, para poder advertir en circunstancias en las que se presente esto, poderlo denunciar y la autoridad puede intervenir. Las fiscalías, si bien tienen la buena voluntad, esa es otra área que nos señaló el consulado, tenemos que trabajar con el Ejecutivo del Estado para fortalecer la capacitación, la atención, porque bien lo comentaba Eduardo de Fundación Paz, que los casos que han participado ellos asistiendo a las familias, lamentablemente lo han tenido que abordar desde una óptica técnica también, porque en las fiscalías no se tiene personal capacitado para atender a familias que están pasando por un lamentable suceso como esto. Y esto es algo que también que tenemos que trabajar desde el empresariado. En conclusión, diría que es una tarea no solamente del sector empresarial, es una tarea de toda la sociedad, porque de seguir proliferando esta mala práctica,
lo que puede llegar es la inhibición de llegada de turismo a la región, y pues obviamente eso, Puerto Vallarta y Bahía vivimos de 100% de ello, y el que una alerta de esta naturaleza se presente, evidentemente que va a ser un golpe para los bolsillos de todos los ciudadanos y de todo el sector. Entonces es un trabajo conjunto, y ese es el llamado que compartimos, que en su momento nos hizo el consulado americano y que compartimos con la población, para que hoy en día lo podemos hacer. Cualquier advertencia, cualquier vicio, cualquier noticia que tengamos de que puede estar cometiéndose, se pueden denunciar directamente a las fiscalías. Ellos tienen protocolos y las asociaciones están trabajando de la mano con las fiscalías para, en aquellos temas o herramientas que son flacos, quizá las fiscalías para atención oportuna, las asociaciones están haciendo el apoyo. Fernando, ¿es necesario mantener este tema en la agenda pública? Es decir, cuando escuchamos de casos de abuso, de explotación sexual infantil, pues sin duda es un tema que duele a la sociedad, y es una realidad y de la que poco se habla, de la que poco se señala. Y también preguntarte en el sentido de los empresarios, ¿qué hacer para que exista una mayor voluntad y lograr aplicar estos protocolos? Porque bueno, también se hablaba de esta parte de que pues al final de cuentas muchos de ellos se escudan en que no ganan nada si aplican los protocolos, que no se les da una certificación como tal. ¿Qué hacer para incentivar esta participación? Sí, a ver, lo primero, en la agenda pública sí está. Hace poquito, prácticamente como un mes, fuimos sede de un encuentro trilateral, Estados Unidos, Canadá, México, en el que Puerto Vallarta fue sede, gracias a la impulso y a la invitación que hizo la Asociación de Empresarios de aquí de Puerto Vallarta y Bahía, que tengo bien presidir, con la finalidad precisamente de compartir las prácticas que están realizando en los tres países, es decir, Estados Unidos, Canadá, y el Senado lo impulsa. Es decir, sí está en la agenda. Lamentablemente no es un tema que le hayamos dado la relevancia en la sociedad, porque, insisto, pues ha sido un foco amarillo. Se ha combatido y se ha trabajado para que esto no pase, porque de ser foco rojo, pues las consecuencias son lamentables. Y lo segundo es decir, el empresariado sí, efectivamente, hoy por hoy ese es el punto que nos señaló el consulado. Dijo, a ver, deben dejar de ser solamente voluntarias las certificaciones, tienen que ser obligatorias para que entonces se permee una cultura de la prevención. Y entonces lleguemos en esta cultura primero de la denuncia, obliguemos a las fiscalías a que se preparen, a que se capaciten, a que se dote del equipo técnico adecuado, y entonces también lleguemos al plano legislativo para que se tipifique y los que cometen el delito sean sancionados. Cabe mencionar que algo importante, la jurisdicción de Estados Unidos incluso nos comentó y nos confirmó el consulado americano, es si un americano comete un ilícito aquí en la región, expresión sexual infantil, nosotros lo podemos denunciar y él va a ser procesado en su país. Es decir, de acuerdo a los principios jurídicos de Estados Unidos, tienen ese alcance, porque al final de cuentas las repercusiones son para el país y para los ciudadanos van a ser sancionados. Entonces, invitar a la población a que sí se presenten las denuncias, porque mayormente hoy por hoy son los ciudadanos extranjeros quienes están realizando las prácticas. En consecuencia, que tengamos la confianza de que sí van a ser procesados, como ha habido casos y sentencias relevantes aquí en la región y en Estados Unidos también. Fernando, ¿cómo se están registrando estos casos? ¿Cómo se están dando? ¿Cómo es que se está involucrando en este caso a Puerto Vallarta? Y preguntarte también acerca de este protocolo que hoy en día ya se está implementando por parte de algunos empresarios, es decir, ¿cómo se actúa? Desde la sociedad, lamentablemente, lo que se tiene registrado, y por eso han proliferado mucho las asociaciones que ayudan a las familias, es porque cuando lamentablemente se da el suceso, las familias tienden a ocultarlo por vergüenza. Entonces dicen, no, yo no quiero que la gente sepa que mi hijo, que mi hija fue violentada sexualmente. Entonces, ese es el primer paso que se tiene que atender, y ahí es donde las asociaciones han jugado un papel fundamental para llevarlos de la mano, y luego después de ahí ir a la denuncia, y después de ir a la integración del expediente para que esto se judicialice y llegue a una sentencia. Si bien nos hace falta adecuar el marco legal, existe actualmente la posibilidad de que esto sea sancionado penalmente. Insistir que lo primero y fundamental es que las familias que lamentablemente han pasado por ello, lo denuncien. Porque esto es lo que la Fiscalía nos ha comentado, decir, oye, pues yo tengo uno o dos casos nada más, cuando saben y advierten las policías municipales que se presentan muchísimos más casos. Pero ¿cuál es la restricción?
que las familias no quieren denunciar, ¿no? Y entonces, una vez que se lleve a cabo esta cultura de la denuncia, podemos fortalecer lo segundo que tú comentas, que son los protocolos. Es decir, las certificaciones hoy van en un nivel muy básico, precisamente porque lamentablemente no ha permeado la cultura de la denuncia, no ha permeado la cultura de la retroalimentación, de cómo podemos evolucionar para seguir impidiendo que esto suceda, porque la gente no coopera. Y entonces, para que se dé lo segundo, que son la mejora de los protocolos, necesitamos retroalimentar tanto a las autoridades como a los órganos certificadores, y necesitamos que las familias presenten la denuncia. Fernando, si bien como tú lo comentas, pues no existen muchas denuncias, ¿tú tendrás algunas cifras que nos pudieras compartir, algún modus operandi que se aplica precisamente y en el cual se quiere pues evitar que se cometan estos ilícitos en los hoteles? De manera formal no los hay, precisamente porque son muy bajas las denuncias, es decir, que lleguen a materializarse. En el caso de los turistas, por ejemplo, no han pasado de cuestiones de los elementos de seguridad. Nos hemos referido con la Asociación de Hoteles y dicen, lo que pasa es que las familias ya se retiran a su país de origen y ya no quieren continuar con los trámites. Por eso no te pudiera dar una cifra oficial. Uh-huh. Sí se presentan, lamentablemente tendríamos que ir hotel por hotel o la asociación eventualmente investigar, pero van a ser algunas cifras que aproximadas o unas simples referencias. Es decir, por eso lo primero que comento e insisto, necesitamos fortalecer las denuncias. Afortunadamente tenemos asociaciones que los pueden acompañar. La Asociación de Empresarios tiene contacto con muchas de ellas y se pueden acercar a la asociación y nosotros los canalizamos en el caso de que acontezca este lamentable suceso, para orientarlos y entonces sí, ir fortaleciendo este tema para poder integrar ya el registro, tener cifras reales, porque al día de hoy lo único es lo que se percibe, es decir, cuando vas a la calle, vas a la zona romántica y lo que puedes ver en lo que sucede en las noches, pero es una simple percepción, es decir, lamentablemente no hay una cifra oficial que nos pueda registrar, porque al preguntar a las fiscalías te dicen, yo tengo un caso, o algunas en el caso de Nayarit te dicen, no, tengo 0 casos de denuncias. En el caso de Jalisco te van a decir, tengo un caso de denuncia del año 2023. Ahora, Fernando, estamos hablando de menores también extranjeros, menores de nacionalidad mexicana, los que llegan a ser víctimas. ¿Qué es lo que se ha identificado? Sí, efectivamente que particularmente son los que cometen ilícitos son extranjeros, gente de 60, 70 años, y los que son violentados son los menores de edad, entre 10 a 13 años más o menos. Entonces, lamentablemente, al no tener este registro que comentábamos, pues son solamente algunos datos de percepción de la gente. Por ejemplo, ¿en dónde se obtienen esas percepciones? En el aeropuerto. Nos dicen de gente de las aerolíneas, llega al mostrador y llega un señor de tez blanca, de 60 años, 70 años, y dice, vengo con mi nieto, o con mi ahijado, y es un niño mexicano de tez morena y obviamente 10 años, 11 años. Entonces empiezan ellos un protocolo de investigación, lo separan, empiezan a cuestionar al menor y es ahí en donde empiezan a obtener algunos datos para poder proceder a las denuncias. Pero esto lamentablemente sigue siendo percepción, porque como las familias, insisto, no denuncian, no podemos darle un carácter formal y no puede la autoridad pasarse simple y sencillamente en dichos o comentarios si no hay elementos de prueba que les permita a ellos efectivamente que las familias señalen, el señor se llevó a mi hijo, el señor invitó a mi hijo. Es decir, esa es la parte que adolecemos y que por eso el consulado nos dijo tienen que fortalecer mucho la tarea de la fiscalía, y esto comienza con las denuncias. Y en el caso de Puerto Vallarta, sobre todo, Fernando, que hoy aparece en esta lista donde pues hay mayor riesgo, ¿qué hacer y cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo es que hoy en día Puerto Vallarta pues está en esta alerta? Pues dejamos, lamentablemente, sí nos dimos cuenta, el caso de Thomas White fue un caso emblemático, lo sabíamos la sociedad vallartense, sin embargo, al ver la bonanza quizá del turismo, de la llegada, pues nos alumbramos o nos lampareamos con la cuestión económica y dejamos de lado la cuestión social. Hoy por hoy, por eso la Asociación de Empresarios pone el dedo en la llaga, y lo tenemos que decir así, de la relevancia y la trascendencia de poderlo atender, y no solamente son los hoteleros, no solamente son los empresarios, es la sociedad en general, porque la parte medular de este tema es la denuncia. Mientras esto no prospere, mientras eso no se enriquezca para que lleguen las fiscalías y puedan ellos procesar,
lamentablemente seguirá siendo un tema de la calle, seguirá siendo un tema de comentarios nada más, que no pasará a una integración de un expediente que se pueda judicializar. Y esa es la tarea que tenemos que hacer conjuntamente todos, empresarios, sociedad, hoteleros, turoperadores. Y ese es el llamado que hacemos desde el sector empresarial. Pues yo te agradezco mucho, Fernando, como siempre, los temas que aquí abordas. Hoy, sin duda, pues un tema muy sensible que pues sin duda, en el cual hay mucho por hacer en el caso de Puerto Vallarta. Gracias, Fernando. Al contrario, a ustedes, hasta la próxima.